Qué gusto estar aquí con ustedes. Si no me conocen, mi nombre es Peter Martín. Soy un asistente pastoral, líder de jóvenes aquí en la iglesia. Y estoy muy emocionado poder estar con ustedes hoy. Muchas veces estoy enseñando a los adolescentes. Entonces, nosotros hoy estamos siguiendo en la serie de las doctrinas de la gracia. Y hoy nos toca quizás es es un desvío un poco en el sentido que vamos a hablar hoy del amor de Dios. Porque muchas veces una de las objeciones que más se escucha es de cómo podemos entender las doctrinas de la gracia con el amor de Dios. Y entonces, en luz de que estamos estudiando el amor de Dios, quería recordarles del versículo en Efesios, donde Pablo habla y ora para los efesios y dice: también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, hoy, en estudiar el amor de Dios primero, es algo que Pablo mismo oró para la iglesia de Efesios que hicieran. Y segundo, es algo que dice aquí, sobrepasa el conocimiento. Entonces, yo he sentido en un sentido abrumado y pensando, wow, vamos a hablar y voy a enseñar sobre el amor de Dios, porque al final es algo que no podemos conocer ni entender por completo. Entonces, el deseo de hoy no es entender todo el amor de Dios, es de avanzar un poquito en esa obra y en la oración de Pablo de comprender con todos los santos el amor de Cristo. Entonces, quiero orar que Dios prepare nuestros corazones, nuestras mentes para entender y aceptar el amor de Dios y que eso nos lleve a amarle más. Entonces, Señor, pedimos en este momento para entendimiento, Señor. Pedimos para sabiduría, para entender tu palabra, Señor. Pedimos que abres a nuestros corazones, Señor. Que nos mueves, Señor, para amarte más, Señor. Para crecer en conocerte como eres, Señor. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, todos deben tener esta hoja. Y allí en el principio de la hoja dice esto. Tiene dos cajas, ¿no? Dios es amor. Y lo que hemos estado estudiando en las últimas 2 semanas, de que Dios escoge personas para redención y para condenación. Entonces la pregunta es esta. ¿Hay una contradicción entre esos dos verdades que se enseñan en la palabra? ¿Qué creen? ¿Qué han escuchado quizás? Porque quizás alguien va a decir que hay una contradicción entre que Dios es amor y que Dios escoge personas para redención y condenación. ¿Qué piensan? ¿Qué han escuchado quizás? Una de las cosas que yo he escuchado que dicen que si Dios es amor, entonces Él no podría escoger a algunos especialmente, y unos para perdición y otros para salvación. Que no sería consistente con la idea que Dios es amor. Muy bien. Ajá. Sí, una idea que yo creo que 99% de la gente aquí hemos escuchado siempre es que la frase Dios es amor significa que Dios ama a todas las personas exactamente igual. Entonces eso es algo bastante arraigado y conocido. Muy bien. Entonces, que si Dios es amor, que Él ama a todos exactamente igual. Muy bien. ¿Alguien más? Que si Dios es amor, ¿por qué permite guerras y por qué a los niños les pasan cosas? Esa cosa también es muy común. Ajá, muy bien. Uno más. Tratando de explicarle a alguien una vez, un amigo, me dijo que eso no era el Dios de la Biblia, que era un Dios mezquino. Ya. Bueno, entonces nosotros todos hemos escuchado quizás, y aún en nuestra mente podemos pensar, ¿cómo es que Dios puede amar, ser amor, y luego enviar personas al infierno?
o cómo puede escoger para redención y condenación y que Él ama. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender un poco más del amor de Dios y por qué es posible que la Biblia enseña las dos verdades y que a la vez las dos son verdades. Y quiero empezar con esta idea, y es que el amor de Dios es completamente diferente a nosotros. Entonces nosotros cuando pensamos del amor, y quiero empezar con este versículo que dice en Isaías 46, 9, dice, acuérdense las cosas anteriores ya pasados, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Entonces Dios es completamente distinto que nosotros. Entonces cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que decir igual que el amor de Dios es completamente distinto que el amor humano. Y queremos explicar eso un poco más. Entonces, primero tenemos que pensar, ok, ¿cómo vemos al amor? Entonces, si alguien dice, mira, yo amo a X, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué escuchan? O sea, que esa persona es agradable, que me gusta. Muy bien. Y van a decirlo de muchas cosas, ¿no? De una persona, quizá amo a mi esposa, amo a mi hijo, pero se usa también para otra cosa, ¿no? Amo a los tamales, ¿no? Que yo amo la pizza, quizá un niño dice. Hasta yo digo. ¿Sí? O amo ver películas. Amo el otoño. Amo el invierno. No, el verano quizá, ¿no? Y entonces nosotros usamos de muchas maneras y aun cuando pensamos de un amor más profundo, es distinto. Yo pienso, yo tengo aquí, bueno, si no saben, tengo aquí, estoy comprometido y tengo mi comprometida acá. Entonces nos comprometimos hace 2 semanas, el sábado hace 2 semanas. Y bueno, está de visita hoy y estoy muy contento, obvio. Pero hay nosotros un paso muy grande, ¿no? Es que uno dice, te amo, ¿no? Ya, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa eso? Bueno, uno empieza a explicar, bueno, es que me gustas, que me gusta pasar tiempo contigo, sí, que me siento bien cuando estoy contigo, ¿no? Pero entonces, ok, ¿eso es el amor? Bueno, en muchos aspectos es cuando nosotros entonces decimos, nosotros buscamos combinar todo en nuestro entendimiento de amor y decir, bueno, Dios nos ama así. Y quiero, para explicar esto, y creo que estamos equivocados en un sentido en esto. Porque lo que hacemos nosotros muchas veces es que nosotros decimos, bueno, yo tengo como aquí una taza y una taza más grande. Y nosotros decimos, bueno, mi amor es como esta taza, es de papel, es un poco más pequeño, ¿no? Y que esto es el amor que tengo yo, el amor humano. Y luego, que bueno, si Dios me ama, Dios es amor, eso significa que yo tomo mi taza y yo encuentro un tazón, ¿no? Una taza mucho más grande, pero es igual. No, es una taza, se puede meter cosas adentro, quizá un poco más bonito, pero igual es una taza, ¿no? Pero más grande. Y nosotros pensamos, bueno, yo amo, como amo a Hannah Rose, ¿no? Amo a mi hijo, y decimos, bueno, quizás el amor de Dios es un poco más grande que el amor que tenga yo. Pero la verdad es que cuando nosotros comparamos cómo somos nosotros, y eso regresamos otra vez, el amor de Dios, Él es diferente. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Es mucho más como esto. ¿Qué es esto? Es un automóvil. ¿Es cierto? Es un automóvil. Pequeño. Y si yo quiero, puedo irme a la iglesia en este carro. ¿Por qué no? Porque no cabe, porque no funciona, ¿sí? Y al final, esto solo es un modelo de un carro, ¿no? Entonces, si yo digo, mira, y yo presento a alguien que jamás ha visto un carro,
Y ellos ven esto y dicen, oh, es un carro. Ok, muy interesante. Ok, bueno, que tenga ruedas, sí. Y van a empezar a tratar de entender un carro a través de este modelo, ¿no? Y van a llevar al carro y dicen, bueno, tengo que empujarlo. Bueno, seguro entonces, si un carro real grande es uno que tengo que empujar, ¿no? Y que bueno, se ve muy incómodo porque las sillas son de plástico. ¿No? Que me siento por horas en una silla así de plástico, qué feo. ¿Y qué pasa cuando viene una piedra y está todo de plástico? Se va a quebrar. Y si uno buscaba entender todo lo que es un carro a través de este modelo de carro, vas a equivocar en una manera muy grande. Y es igual con el amor de Dios. Nosotros tomamos un modelo que es nuestro amor y buscamos entender y definir qué es el amor de Dios. Y no es que no hay nada en común. Esto es un carro y lo reconozcamos porque tiene ruedas, tiene parabrisas, tiene ventanas, tiene sillas, ¿no? Pero es muy diferente. La diferencia entre este carro y un carro real es muy diferente que entre esas dos tazas. Entonces, cuando nosotros estamos acercándonos para decir, yo quiero entender el amor de Dios, tenemos que entender que sí hay cosas en común, pero en maneras muy esenciales, muy profundas, hay diferencias. Que Dios es Dios, el creador, y nosotros somos las criaturas. Entonces, nuestro amor sí parece en algunos aspectos, pero la verdad es que el amor de Dios es tan diferente. Es tanto más grande que nuestra. Entonces el amor humano es nada más una pequeña representación, como este carro, de algo mucho más grande, mucho más capaz, mucho más complejidad que nosotros podemos imaginar. Entonces, para entender entonces el real, el amor verdadero, tenemos que ir a la palabra de Dios, que Dios mismo se ha revelado y dicho, mira, esto es el amor, así se ve el amor. Y no tomar nuestra concepción del amor y decir, bueno, no entiendo cómo Dios puede amar y condenar el infierno. Entonces, hoy queremos profundizar un poco y decir cómo podemos entender esas dos verdades juntos. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner esto a un lado. Entonces, Dios es completamente diferente a nosotros como creador. Entonces queremos entender cómo se describe el amor en la Biblia. Y vamos a ver una definición breve y luego varios atributos del amor de Dios. Entonces algunos lo describen de esta manera, que igual son palabras humanas. No podemos capturar todo lo que es el amor, pero creo que captura algunos aspectos esenciales que dice el amor consiste en la bondad y el deleite. Entonces la bondad hacia el amado y el deleite en ellos. Y vemos eso en 1 de Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor se muestra en la bondad de dar cosas buenas al ser amado. El segundo es un deleite, y eso vemos en Salmo 147:11, que dice, se complace Jehová en los que le teman, en los que esperen en su misericordia. Entonces vemos que hay un deleite que Dios tiene de los que aman a Él, que sigan a Él, que temen a Él. Entonces vemos que el amor, el más básico, tiene esas partes de una bondad y también un deleite. Entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, hay muchas palabras que buscan describir qué es amor. Y ahí ven notados varios, habla de la bondad de Dios, habla de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Hace la palabra de pacto, es una muestra de amor, porque el pacto es la que hemos estudiado, sí es
la manera en que Dios se acerca con el ser humano. Es una muestra de bondad y resulta en un deleite con su pueblo. Entonces, tengo aquí 5 atributos del amor de Dios que al final nos van a ayudarnos a ver que, mira, es verdad que el amor de Dios es muy diferente que nuestra, ¿no? Primero vemos que es infinito y eterno. Entonces, si el amor es un atributo de Dios, entonces es esencial que sea eterno, porque Dios es eterno y Dios no cambia. Entonces vemos esto en Salmo 103. Dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le teman. Y su justicia para los hijos de los hijos. Entonces el amor aquí lo habla de la misericordia, que es un aspecto particular de que un amor a los que están en miseria. Dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces hay una infinidad, hay una eternidad a su amor. Que no podemos decir. Yo hace un año ni conocía a Hannah Rose y ya digo, oh, te amo. ¿No? Entonces ya empezó y no, el amor de Dios es eterno. Segundo, es eficaz en traer bendición, eficaz en traer esa bondad. Y podemos verlo por muchos ejemplos, pero este versículo dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Entonces, y el pacto aquí es importante porque está hablando del pacto a Israel, que Él va a cumplir las promesas que Él ha prometido. Que Él va a llevar esa bondad, va a llevar esa bendición a Israel. Es inmutable y una de las maneras que vemos eso es que nosotros tan fácilmente podemos cambiar en nuestro amor y cuando alguien nos lastima, nuestro amor quizás cambia a veces, pero el amor de Dios no es así. Dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios. Una vez he jurado mi santidad, no mentiré a David. Que no importa qué hacemos, Él no quiebra su pacto con su pueblo. Es puro y sincero, que tampoco podemos decir nosotros, ¿no? Que muchas veces es mezclado. Aunque uno ama a su esposa, a veces peca contra ella, a veces la lastima, ¿no? ¿Y qué dice en Romanos? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, en entregar su Hijo, había una promesa para su pueblo que va a traer todo lo que necesitan. Y todo lo que promete. Y quinto, es libre. Y eso es muy diferente también, que nosotros somos personas que muchas veces el amor crece en lo que hace la otra persona, en el crecimiento de la relación, pero en cambio Dios es libre en todo lo que hace. Y hasta que Él escoge amarnos y salvarnos, como dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que la más grande muestra de amor de Dios fue en el momento que nosotros estábamos en rebelión contra Él. Entonces no es que Dios está buscando algo en nosotros o ve algo en nosotros y responde en amor, sino que es un amor sincero, puro, que viene de Él, de su decisión de amarnos. Entonces podemos ver ya del principio que mira, el modelo de nuestro amor que vemos es muy diferente que el amor verdadero. Que el amor de Dios es infinito, es eficaz, es inmutable, es puro, es libre. Es mucho más grande que el amor de este mundo. Y el amor es una manera entonces de entender cómo es que el Dios trascendente, grande sobre todo, se acerca con nosotros.
y que Él decide mostrar una bondad y un deleite en su creación. Y eso es que vamos a ver. Entonces, de la segunda parte, que queremos ver expresiones del amor de Dios. Porque no es solo que el amor de Dios tiene estos atributos que son distintos de Dios, pero segundo que Él lo expresa su amor en varias maneras. Entonces, una de las equivocaciones que nosotros hacemos en pensar del amor de Dios es que nosotros pensamos, como no sé quién lo mencionó, pero que el amor de Dios tiene que ser igual a todas las personas. Que solo hay una manera en que Dios puede amar a su creación y a su pueblo, ¿no? Y lo que vamos a ver en cambio, es que la Biblia habla de muchos aspectos y maneras y expresiones del amor de Dios. Y principalmente, nosotros empezamos que el amor verdadero, el amor que empezó todo el amor, es el amor en Dios entre las personas de la Trinidad. Y quiero que piensen en algo. Si Dios es amor, eso quiere decir que Dios siempre ha sido amor, ¿no? No es algo que con la creación Él empezó a amar a nosotros, sino que desde la eternidad ha amado, y no solo eso, que hay una manera en que Dios en su ser es amor. Entonces, ¿cómo es que Dios es amor por la eternidad y en una eternidad donde nosotros no existiéramos? En una manera que hasta la misma esencia de Dios es amor. Bueno, la respuesta de eso es que el amor original, verdadero, es el amor que Dios tiene en sí mismo, entre las personas de la Trinidad. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, lo vemos entonces el amor trinitario, así lo describen. Y lo vemos, es muy interesante, cuando Jesús viene a la tierra, es algo que Él menciona muchas veces. Que primero que dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces aquí vemos el Padre, la primera persona de la Trinidad, que ama al Hijo. Y que ha dado, y eso es nuestra definición de dar bondad, dice, ha entregado todas las cosas en su mano. Entonces Dios, el Padre, tiene un deleite y una bondad hacia el Hijo. Y lo describe al revés, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces aquí vemos que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y eso ha sido un amor porque los dos han existido para siempre y los dos no cambian. Eso es un amor que ha existido para toda la eternidad. Y al final es el solo amor eterno que hay. Y creo que nosotros podemos pensar, bueno, ¿eso no es acaso egoísta? ¿Suena como Dios ama a sí mismo? Bueno, la verdad es que el amor es una bondad y deleite hacia lo bueno, ¿no? Y Dios deleite ¿en qué? En la cosa más buena del universo, que Dios mismo. Entonces sería una equivocación decir que Dios no puede amar a la cosa más buena, más potente, más grande del universo. No, eso es la cosa que más se debe amar y hasta toda la creación somos llamados principalmente a amar a Dios como la mayor cosa bonita, grande, santa en todo el universo. Y segundo, que todo lo que hace Dios está basado en este amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si es parte esencial de quién es Él, todo lo que Él haga va a mostrar y ser caracterizado por ese amor. Entonces, desde el principio tenemos que decir, mira, si Dios es amor, eso quiere decir que
si Él condena personas al infierno, si Él rescate personas, si Él cuida al mundo, eso viene de quién es Él y que Él es amor y que viene del amor entonces de Dios. Entonces es imposible que Dios haga algo que no está basado en su amor. Pero sabiendo que el amor principal eterno es el amor trinitario que Dios tiene de sí mismo, de amar el amor entre las personas de la Trinidad. Y es muy interesante en Ezequiel 36, 22, que no tengo aquí, pero dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Entonces, Dios dice, mira, no es por ustedes que voy a actuar, sino es que mi nombre ha sido profanado. Y Él dice, mira, por amor a mí mismo, amor a mi nombre, voy a actuar. Entonces, primero vemos que el amor trinitario es el amor verdadero, principal, y al final es el amor que menos podemos entender, porque es el amor entre Dios mismo. Pero es claro que la Biblia enseña, de ahí viene el amor. Y segundo, una segunda manera que se habla, se expresa Dios, su amor en la Biblia se describe, es el amor de toda la creación. Y eso se expresa en el cuidado providencial de la creación. A veces se refiere como la gracia común. Y eso que estoy haciendo acá es que mira, aquí tenemos el amor trinitario que se expresa y lleva a cabo en amar varias partes de la creación. Y primero vemos que toda la creación, hay un amor que Dios tiene de toda la creación. Y esto vemos en Salmos 145, de 8 a 9. Dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos. Y su compasión sobre todas sus obras. Entonces hay un amor que Dios expresa en ser bueno para con todos. Y tener compasión sobre todo lo que ha creado. Y si nosotros regresamos a la historia de Génesis, ¿no? Y vemos que cada día termina el día, ¿y qué dice Dios? Terminó el sexto, dice Dios, ¿y era qué? Era bueno. Que la creación de Dios era algo bueno. Que venía de la mano de Dios. Y así Dios lo ama por el bueno que hay en ella. En la creación. Entonces al final Dios ama y expresa cuidado y compasión sobre todas sus obras por el mismo hecho de que Él lo ha hecho. Entonces vemos que hay un amor providencial, compasión, como dice aquí. Entonces, otra vez en nuestra definición de bondad y deleite, aquí vemos que Dios es bueno. Hay una bondad para la creación. Y no creo que es difícil ver en todo el mundo ese cuidado de Dios y esa compasión que se está expresado. En la belleza que hay. Y hasta hay muchos aspectos del mismo sustancia, de cómo es que los átomos no se explotan. Y dice que Dios mantiene todo eso con su palabra, ¿no? ¿Eso es amor? ¿Eso es bondad? Sí, y hasta la palabra lo dice. Dice su compasión sobre todas sus obras. Y otra vez lo vemos aquí, en tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Entonces hay un amor expresado en la misma preservación de toda la creación. Y no solo eso, hay un amor particular con los seres humanos, ¿no? Entonces el amor trinitario a toda la creación, pero es particularmente hay un amor de todos los humanos. Como nosotros, hecho a la imagen de Dios,
hay una manera que Dios bendice y deleite particularmente en los seres humanos. Y esto vemos en Mateo, una de las maneras que se expresa eso. Bueno, voy a leer lo que dice ahí. Dice, el amor hacia todos los humanos, su cuidado general, una invitación general de salvación y su paciencia con el pecado. Entonces, primero vemos el cuidado general que vemos aquí, pero yo les digo, aman a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Él dice, deben amar a sus enemigos, deben amar hasta los que te tratan mal. ¿Por qué? Porque deben imitar a su Padre, que también ama a todos. ¿Y cómo Dios expresa entonces ese amor? ¿Cuál es la evidencia para eso? Dice, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos e injustos. Entonces, nosotros vemos primero que hay un cuidado general de todos, un amor expresado a todos. Y segundo, lo vemos en una invitación general de salvación, que hay una invitación a todos, vengan a mí, arrepiéntense, pongan su fe en Cristo. Y hay una invitación a todos los seres humanos, y dice, hace los montañas declaran, y la creación declara la gloria de Dios. Que hay una invitación a través de la creación y hay una invitación a través de la palabra de Dios a todos, arrepiéntense. Y vemos en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvense de sus malos caminos, ¿por qué han de morir, oh casa de Israel? Entonces hay invitación a todos, vuélvense. No complazco con la muerte del impío. Que hay una manera que Dios dice, mira, no quiero que nadie recibe el castigo del pecado. Que aparte hay un rescate. Vuélvense, busquen a mí. Porque han de morir, oh casa de Israel. Entonces vemos que en su cuidado general, en su invitación general y también con su paciencia que nosotros vimos antes, ¿no? Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. La verdad es que al final todos merecemos un castigo inmediato para nuestro pecado. Y lo que Adán y Eva, Dios le dijo, mira, cuando pecas vas a morir. ¿Y qué pasó? Bueno, murieron, pero Dios era clemente y compasivo con ellos. Igual ha sido con todos. De mantenernos con vida es una muestra de amor de Dios, de darnos más tiempo para arrepentirnos de nuestro pecado. Es una expresión del amor de Dios. Entonces, en su cuidado general, la invitación general y su paciencia con el pecado es una muestra del amor de Dios. Cuarto, entonces aquí vamos como grupos más pequeños, que toda la creación, entonces el amor trinitario se expresa a toda la creación, a todos los humanos y en una manera particular para los escogidos, para darle gracia. Y vemos particularmente en la Biblia dos como grupos que han sido escogidos. Primero vimos a Israel escogido y eso dice en Deuteronomio 7, 7, 8. Aquí vemos otra vez la libertad de Dios en lo que Él hace. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes. Está hablando de Israel, ¿no? En Deuteronomio está dando la ley. Y dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, en la libre voluntad de Dios, escogió amar a Israel de una manera particular.
Igual a todos los cristianos y la iglesia también que hemos estado estudiando el amor expresado de Dios en escoger a algunos para salvación. Y eso que vimos en Efesios 1, 3 a 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestina para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de la gloria de Dios, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, en su amor, otra vez el amor trinitario expresado a los escogidos, los predestinó para adopción como hijos. Los ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces nosotros vemos que hay en la decisión de Dios, Él escoge a personas para redención. Y me encantó cómo lo presentó Roberto hace algunas semanas, que Él escoge a algunos de los culpables para darles gracia, ¿no? Que en su amor escoge rescatar a algunos de los que son culpables, que han rebelado contra Dios, que viven en pecado, lo han rechazado, viviendo en pecado. Ha dicho a algunos de ellos, mira, te voy a rescatar. Te voy a salvar de lo que merecen. Y para los que no escoge para dar gracia, ellos reciben lo que merecen, que es la justicia. Entonces no es como que estamos escogiendo de que Dios, estamos escogiendo, entre una gracia mostrada y que personas reciben lo que merecen recibir. Entonces cuando pensamos en ese aspecto de que Dios expresa amor en decidir dar gracia a algunos, escoger a algunos, es los rescate de lo que merecen, los salva del camino donde ya andaban. Y el quinto manera en que nosotros vemos el amor de Dios es que hay un amor particular del bueno. Y dice, es un deleite del amor particular de un cristiano que obedece a Él. Y es interesante, habla en Judas 2, 20 y 21. Dice, pero ustedes, amados, edifíquense en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservérense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces hay una manera que dice, mira, consérvense en el amor de Dios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, que mira, hay un amor expresado en escoger y salvarnos, pero también que hay una manera en que nosotros nos mantenemos en el deleite de Dios a través de seguir a Él. No ganamos ninguna salvación. No es que Dios decide salvarnos o no por lo que hacemos, pero hay una manera en que nosotros mantenemos en deleite a Dios. Como dice aquí, consérvense en amor de Dios, porque Dios ama al bueno. Ama la obediencia, deleita, como vimos al principio, ¿no? Que el deleite, ¿cómo era? Deleite en los que se complace en los que le teman y en los que esperen en su misericordia. Entonces, en complacer de Dios de lo bueno. Entonces, hay por lo menos cinco maneras que podemos resumir que la Biblia habla del amor de Dios en la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado de mantener siempre esos por lo menos estas 5 categorías, ¿no? Porque nosotros pensamos solo que Dios es amor, es amor trinitario, es ¿quién es Él? Quizás pensamos, bueno, seguro que ama a todos de la misma manera. Que no, la Biblia nos ayuda a entender que hay 4 maneras que Él expresa su amor a la creación. O si nos enfocamos en el segundo, que Dios ama la creación, diríamos, bueno, Dios es solo un
a un ser benevolente. Que no es que Él ayuda a todos, que está dando regalos a todo el mundo, así nomás. ¿Eso qué significa? Que Dios es amor. Es verdad, pero no es toda la verdad. Si nos enfocamos que Dios, en la invitación general de Dios, hace Dios dependiente de nuestra decisión, que hay una invitación general, que mira, que todos vengan y que Dios no está moviendo. Él depende de nosotros, lo que nosotros escogemos, lo que nosotros hacemos. Tenemos que entender, no, hay un amor general, hay una invitación general, pero también hay una invitación particular, que es el cuarto. Y si nosotros solo enfocamos en el cuarto de que Dios nos escoge, nosotros negamos que el amor es expresado en alguna manera a todos, que todas las obras de Dios muestran amor. Y quinto, si nos enfocamos en el último, que Dios complace en lo que le temen, podemos volver legalista. Y no entender, no, el amor de Dios es primero expresado en nosotros, enviar a su Hijo, escogernos y salvarnos. Y aunque buscamos complacerle, que nuestra relación con Dios está basado en la muerte de Cristo, en su decisión de salvarnos. Entonces, hermanos, es esencial que nosotros no tomamos un aspecto del amor, aún el amor de Dios en la Biblia, y tratamos de decir, esto es todo el amor. Que nosotros decimos, bueno, hay varias maneras que Dios expresa su amor en la Biblia. Entonces, queremos resumir con 3 puntos. Y aquí vamos a terminar. Primero, que Dios muestra amor a todo el mundo. Pero en su elección desea expresar ese amor en maneras distintas. Ama a algunos al prolongar y preservar su vida y otros al escogerlos para salvación. Que el hecho de que Dios es amor y que Dios expresa amor en todo no quiere decir que ama a todos de la misma manera. Entonces hay maneras particulares, distintas. Segundo, el amor de Dios trinitario requiere, ¿dónde está? Trinitario requiere y motiva la justicia de Dios. ¿Cómo es? Bueno, el compromiso de Dios de amarse, de su justicia, de su santidad, requiere que Él castiga el pecado. Requiere que Él lleve a cabo la justicia. Entonces, al final, el hecho de que Dios es amor requiere que Él castiga el pecado. Porque el amor verdadero, eterno, viene de Dios, empieza en Dios. Y ese amor les lleve a castigar a los que lo rechazan, que rebelen contra Él. Y eso que vemos varias veces, vemos que el amor es que le lleva a cumplir con sus promesas, aquí en Isaías 48:9. Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Está hablando al pueblo de Israel y dice, mira, por el pacto que he hecho y por mi nombre, no sigo amando, no voy a destruirte. Y dice entonces, por amor mío lo haré, porque como podría ser profanado mi nombre. Mi gloria pues no la daré a otro. Entonces su amor para cuidar a su pueblo es al final un amor en su nombre, para su gloria. Y como vimos al principio, ¿dónde? Lo tenía acá. De que el mismo juicio de Dios es uno que viene de mantener su nombre. Entonces, cuando pensamos entonces de que del amor de Dios y que Dios es amor, es que mira, Él cumple su pacto y lleva justicia por amor a su nombre y de su gloria. Entonces, tercero, nosotros, y como regresando al principio, nosotros debemos crecer en entender, apreciar y deleitarnos en el amor de Dios.
Si eres un cristiano, Dios ha hecho una decisión libre, eterno, constante y generoso de amarte. Y entonces cuando pensamos, bueno, el amor es infinito, es grande, se expresa de muchas maneras. Es la bondad del Creador y deleite en nosotros como sus hijos. Nosotros debemos empezar a entender que es bueno que es un amor mucho más grande. Que al final no queremos un amor de nuestro tamaño, sino que nosotros, el amor de Dios para nosotros es un amor eterno, infinito entre las personas de la Trinidad. Es un amor que sostiene todo el universo. Es un amor que llama a todos a salvación y bendice a los seres humanos con vida. Es un amor que nos ha escogido y salva cuando nosotros estamos en plena rebelión contra Él. Y es un amor que deleite en nuestra obediencia de Él, cuando seguimos a Él. Y cuando por el Espíritu Santo morando en nosotros y por el nuevo corazón que nos ha dado, que nosotros buscamos a Él, que se deleite en eso. Entonces, aunque a veces quisiéramos que sea un amor que entendiéramos, un amor que yo conozco, la verdad es que el modelo de amor original es mucho mejor. Y que es un amor que nos sostiene, es un amor que quizás no entendemos, pero es un amor en que podemos descansar. Entonces, quiero animarles que todos crezcamos en entender, estudiar y descansar en amor de Dios. Tenemos 2 minutos para preguntas o comentarios. Ana. Mi pregunta es, el amor de Dios, ¿cómo se expresa alargando la vida del impío? O sea, en el mundo, si el impío es malo, ¿cómo se expresa el amor para ese impío, conservándole la vida? Bueno, diría en 2 aspectos. Primero, es que la vida en sí y la vida del ser humano es algo bueno. Y por eso Dios mismo pone la pena de muerte y quitar la vida. Que Dios, por haberlo creado, es algo bueno en sí. ¿Sí? Pero la pregunta es, si Dios nos conserva la vida a sus hijos, a su creación, a su amor, ¿por qué conserva la vida al impío largo tiempo? Sí, y en eso vemos que el lento para la ira, que Él les da más oportunidad de responder a Él y los bendice con vida, porque Él los ama. No de la misma manera, pero sí los ama. No sé si quiere. Debería conocer nomás si uno piensa cómo se expresa la paciencia de Dios hacia los pecadores, aplícalo a tu propia vida. Pero te pregunto, ¿cuándo y a qué edad llegaste a los pies de Cristo? ¿A qué edad llegaste a los pies de Cristo? No sé mucho, hace como unos 5 años por ahí. Ok, entonces todo el tiempo antes Dios fue paciente contigo, esperando que procedieras a arrepentimiento, y Dios no te dio la justicia que merecías antes de venir a Cristo, porque si nosotros pensamos en nosotros mismos, cada uno de los que estábamos aquí merecíamos morir por nuestros pecados desde el día 1 que nacimos en esta tierra, y Dios nos esperó a algunos 20, otros 15, otros 30, otros 40 años para que llegaran a la fe. Y eso es una expresión, diría, de lo que decía Peter, de que el amor de Dios se expresó en ser paciente con nosotros. Estamos hablando de los salvados. Sí, sí. O sea, nosotros estamos determinados por Dios antes de la creación del mundo como salvados. Pero el impío está conservado. Quería mencionar algo más para acabar el tiempo. 2 ideas que me han ayudado mucho, como con eso, ¿no? Con personas que no son elegidas, que siguen viviendo. Una es entender otra vez en la Biblia el pacto de Dios con Noé. La razón por la que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué hay gente muy
sanguinaria, malévola, y Dios, y los salmos, ¿verdad? Ahora, Señor, destruye al impío, y muchas veces como pasan años, ¿no? De repente con gente, por ejemplo, dictadores, gente muy mala, y uno dice, pero ¿por qué Dios simplemente no destruye a todos los malvados ahora mismo? Y la verdad mucho de eso es por el pacto con Noé, por el arcoíris, ¿no? Porque él ha dicho que él no va a destruir a toda la raza humana, aunque son dignos de ser destruidos, y que él va a retener ese juicio. Esa es una manera de amar, de dar gracia, una expresión de su pacto, de amor para todas las personas, todo tipo de pecadores. Entonces eso es lo que a mí me ha ayudado, y lo segundo es como entender que cada pequeña cosa, no solo los días de vida, pero cada pequeña cosa, me pongo a pensar en los terroristas en el Medio Oriente, y decir, wow, el hecho de que ellos tienen botas para caminar y un abrigo en invierno es una muestra de la gracia y el amor de Dios para con ellos, aun cuando ellos van yendo al infierno o a la condenación justa, pero aún en eso Dios ha estado mostrando en todas estas pequeñas cosas su amor. Entonces, Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Una cosa que pensaba, Peter, Ajá. me gustaba lo que aclarabas de este amor especial, y me gustaba mucho cómo lo expresa Efesios, que dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. Y pensaba cómo ese lenguaje me transporta al Éxodo, ¿no? Cuando Dios hace el pacto con su pueblo para que ellos fueran santos, una nación escogida, una nación santa, una nación sin mancha. ¿Y qué nos muestra esto? Que Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene a Israel y la iglesia como que fueran dos pueblos diferentes. Es un pueblo escogido, el remanente por gracia, y nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Nosotros somos el verdadero Israel, nosotros somos el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento, y nosotros somos el Israel de Dios. Entonces Dios ama un pueblo que ha escogido desde antes de la fundación del mundo, pero se expresa en dos pactos diferentes, que se marcan por la venida del Señor Jesucristo. Entonces no es como que el Señor tenga dos esposas y ame a dos pueblos diferentes. Dios tiene una iglesia santa y sin mancha que comenzó desde sus escogidos, desde el principio hasta hoy. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Muy bien. Bueno, hermanos, tenemos que acabar ahí. Si tienen preguntas, por favor pasen y podemos discutirlo, pero quiero dejar que todos puedan ir y tomar su café y tener un tiempo de convivio. Entonces vamos a orar rápido para terminar. Sí, vamos a orar por los alimentos. Señor, te damos gracias porque tu amor no es como nuestro amor, Señor. Que tú eres diferente que nosotros, más grande, Señor, más majestuoso, Señor, más santo que nosotros, Señor. Pedimos que nosotros podemos cada día más entender y conocer tu amor, Señor. Te damos gracias por el amor que has expresado a nosotros hoy en darnos algo bueno en la comida y en el café, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Pido por este tiempo que sea de bendición para nosotros, Señor, para mostrar el amor que hemos recibido a nuestros hermanos, Señor. Y pedamos esto en nombre de Jesús. Amén.